Bienvenidos sean todos una vez más a nuestra clase que corresponde al curso Interpretando la Biblia a través de sus pactos. Hoy continuamos con la sesión correspondiente a la semana que sigue y estamos aquí listos. Damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes. Ahora estamos en un tiempo ya más tarde del acostumbrado, pero debido a ciertas necesidades, lo estamos haciendo hoy a esta hora. La próxima semana tendremos la última clase y regresaremos al horario habitual, al horario común. Así que agradecemos a todos los que nos miran directo el día de hoy acá por la plataforma Zoom y también agradecemos a todos aquellos que nos estarán viendo por diferido. Les pedimos por favor que si no se han inscrito al canal, que se inscriban cuando pasen de visita por allá, que le den a la campanita para recibir todas las notificaciones y por favor cada vez que vean un video de nuestro canal que le pongan un me gusta para que podamos ir creciendo y podamos tener una mejor presencia. Casa de Estudio Reino de Dios, una vez más les doy la bienvenida al Instituto Bíblico Virtual y empezamos la clase ahora. Adelante, Amos. Gracias, hermano Ben. Saludos a todos los que se conectan y los que nos siguen a través de estos medios. Sean bienvenidos a esta segunda clase de Apocalipsis. Es la segunda de 3 clases y quiero enfatizar algo. Recordemos que en este curso, desde que empezamos las primeras clases de esta serie de Interpretando la Biblia a través de sus pactos, estamos cerrando ya este ciclo de cursos con Apocalipsis, pero una interpretación basada particularmente en el término o en el concepto de pacto que encontramos en Apocalipsis. La propuesta de interpretación que estamos nosotros manteniendo en estas clases o que vamos a mantener en estas 3 clases es entender y asimilar Apocalipsis como litigio de pacto. Ya vimos la clase pasada que el litigio de pacto se conforma o se estructura de 5 partes y en la clase pasada vimos la primera parte que es el preámbulo. La segunda y la tercera parte del litigio de pacto que encontramos en Apocalipsis, que es prólogo histórico y estipulaciones éticas, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La primera parte de la clase va a ser el prólogo histórico y la segunda parte, las estipulaciones éticas. Para la clase última, la clase siguiente, estaremos viendo las 2 últimas partes, que es sanciones y acuerdos sucesorios. Así que sean todos bienvenidos y vamos a entrar a la primera parte que tiene que ver con el prólogo histórico o las 7 cartas a las 7 iglesias. El que sigue, por favor, Ben. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí está en este recuadro la estructura quíntuple de litigio de pacto que encontramos en Apocalipsis. ¿Sí? El capítulo 1 es el preámbulo que tiene que ver con la visión del Hijo del Hombre, que tiene que ver con el soberano que está entrando en pacto. Y el día de hoy vamos a entrar a la segunda parte que tiene que ver con el prólogo histórico. Y dentro de Apocalipsis, en esta parte que tiene que ver con las cartas a las 7 iglesias de Asia, corresponde a esta segunda parte de prólogo histórico. Esto va a ser muy importante porque difícilmente o quizás muchas veces nosotros no entendemos el Apocalipsis como lo vamos a ver hoy. Esto va a ser algo novedoso para muchos. La propuesta de interpretación que estamos viendo es basada en este libro, Los días de venganza de David Chilton. Vamos a ver cómo esta parte precisamente de los mensajes a las 7 iglesias de Asia van a corresponder a la segunda parte del litigio de pacto que tiene que ver con el prólogo histórico. Así que de esto se trata, porque el prólogo histórico tiene que ver con la historia del pacto. Recuerden que nosotros estamos hablando acerca de el nuevo pacto y el nuevo pacto llega cuando se le da fin al antiguo pacto. Se le da fin al antiguo pacto y hay una inauguración de un nuevo pacto. Por eso vamos a encontrar en las escrituras esta división entre antiguo y nuevo pacto.
Pero a la hora de entender Apocalipsis y de entender la historia del pacto que tiene que ver con el pueblo hebreo, vamos a encontrar de forma progresiva en estas 7 cartas ciertas partes que nos van a recordar, por ejemplo, el Génesis o la cuestión de los patriarcas, de la monarquía, de los profetas, del exilio. Todo esto lo vamos a encontrar aquí en esta parte. Así que va a ser, creo yo, muy interesante y novedoso quizás para muchos. El que sigue, por favor, ven. Entonces, vamos a ver el prólogo histórico en Deuteronomio. Recordemos que ya hemos visto esto. El documento legal de pacto que encontramos correspondiente al antiguo pacto o al pacto mosaico es el libro de Deuteronomio. Ya hemos visto que Deuteronomio se divide en las 5 partes que tiene que ver con los tratados de paz o los tratados hititas. Cuando vimos la clase del pacto mosaico, hablamos acerca de ello. En la clase pasada también hablamos acerca de ello. Ahora, vamos a hablar de esto. La segunda parte de la estructura del tratado de pacto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4. Es el prólogo que relata la historia de la relación del gran rey con el vasallo. Hablando del pacto mosaico, el gran rey, el soberano, es Yahvé y el vasallo, en este caso, es el colectivo, en este caso es el pueblo de Israel, como corporativo, como nación, recordándole la autoridad de su Señor y su fidelidad al pacto, enumerando los beneficios que se le han proporcionado, enumerando las transgresiones de la ley por parte del vasallo, ordenándole que se arrepienta y renueve su obediencia y prometiéndole promesas futuras. Un aspecto importante del prólogo, hablando del prólogo histórico de Deuteronomio, un aspecto importante del prólogo es la concesión de pacto. Esto va a ser muy importante. La concesión de pacto. Es decir, la orden de tomar posesión de la tierra, conquistándola en nombre del gran rey. Cuando vamos a Apocalipsis, entendemos que hay una concesión de pacto correspondiente al nuevo pacto. Es decir, hay una orden, hay un mandato que ahora está vinculado al nuevo pacto. La conquista de la tierra en el nuevo pacto ya no es Canaán, porque el nuevo pacto ahora tiene un alcance universal a todas las familias de la tierra hasta lo último de la tierra. Es decir, que en el nuevo pacto y en Apocalipsis encontramos una nueva concesión de pacto, un llamado a la conquista por medio de la iglesia a todas las naciones. El que sigue, por favor, ven. Ahora veamos el prólogo histórico en Apocalipsis. Los 7 mensajes a las iglesias se corresponden con el prólogo del pacto en varios aspectos. Su estructura, y esto va a ser muy importante, la estructura sigue el mismo patrón general. El Señor, y esto al ratito vamos a ver un ejemplo. El señorío de Cristo sobre la iglesia, el historial de fidelidad o el historial de desobediencia de cada iglesia, advertencias de castigo y promesas de bendiciones en respuesta a la obediencia. Además, en cada caso se otorga a la iglesia una concesión del pacto, una comisión para conquistar, vencer y ejercer dominio bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Por eso, cuando uno lee los mensajes a las 7 iglesias, mayormente siempre termina con esta palabra: y al que venciere, y se le da una promesa de conquista. Y aquí están las referencias de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, etcétera, etcétera. El que sigue, por favor, ven.
Este recuadro es muy importante porque puede ser novedoso para muchos decir, yo nunca he oído que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis se interpretara, para empezar, como litigio de pacto. Además, eso de prólogo histórico, ¿de dónde se lo sacaron esos hermanos? Es algo novedoso, pero esto es importante porque la estructura interna del texto corrobora algo. Ya vimos en la clase pasada, ya esto quedó claro, lo pusimos sobre la mesa, que todo el Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, guarda intencionalmente una estructura interna de litigio de pacto. Presentamos la estructura quiásmica, también podemos ver esa intencionalidad del autor a la hora de escribir Apocalipsis. Y de forma progresiva nosotros tenemos la división interna de litigio de pacto, desde el capítulo primero hasta el capítulo último. Sin embargo, y esto va a ser muy importante, en esta segunda parte, hablando de las 7 cartas a las 7 iglesias de Éfeso, sucede algo que no debemos pasar por alto. David Chilton nos va a decir que las 7 cartas a las 7 iglesias de forma intencional también presentan la estructura interna del litigio de pacto. Y aquí coloco como ejemplo uno nada más. El mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso del capítulo 2. Y podemos ver que tiene o que guarda esta estructura interna de 5 partes. El preámbulo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Acuérdense que el preámbulo tiene que ver con el soberano que está entrando en pacto. En este caso es el Hijo del Hombre. En este caso es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con el prólogo histórico, también lo encontramos aquí. Yo conozco tus obras. La tercera parte que tiene que ver con las estipulaciones éticas, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Las sanciones de pacto, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Los acuerdos de sucesión, es decir, la última parte, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto resulta muy interesante porque esto sirve como una forma más de corroborar lo que estamos diciendo. Es decir, estos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, sin duda alguna, deben ser entendidos, asimilados a través del litigio de pacto. La evidencia de que Apocalipsis fue escrito intencionalmente como litigio de pacto lo encontramos en las cartas a las 7 iglesias de Éfeso, en este caso de Asia. Y aquí tenemos el ejemplo de el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso, lo cual resulta muy interesante y no deberíamos pasar por alto. El que sigue, por favor, ven. Ahora veamos esa recapitulación de la historia del pacto. Las imágenes utilizadas para describir las 7 iglesias de Asia progresan cronológicamente, y escuchen esto, desde el jardín del Edén hasta la situación en el siglo I después de Cristo. Es decir, hasta el tiempo en que viene el Mesías, aparece el Mesías, se lleva a cabo la muerte del Mesías y la institución del nuevo pacto. Es decir, que el escritor de Apocalipsis hace una recapitulación cronológica de la historia de pacto, pero ¿de cuál pueblo? De la historia del pueblo de Israel, obviamente, porque estamos hablando del antiguo pacto. Entonces, empecemos, número 1, con Éfeso, del capítulo 2, versículo 1 al 7. El lenguaje del paraíso.
Es evidente a lo largo de todo el pasaje, Cristo se anuncia como el creador, el que sostiene las estrellas y como el que camina entre los candeleros para evaluarlos. Esto nos recuerda a Dios caminando en medio del jardín, emitiendo un juicio, llamando a juicio, en este caso a Adán, a Eva, a la serpiente, cuando cometieron el acto de desobediencia. Se menciona también el ángel de Éfeso, y este es elogiado por proteger adecuadamente a la iglesia de sus enemigos. Como Adán había recibido la orden de proteger el huerto del Edén, y esto está en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. Pero el ángel, al igual que Adán, ha caído habiendo abandonado su primer amor. Por eso Cristo le amenaza con venir a juzgarle y quitarle el candelero de su lugar, como había desterrado a Adán y a Eva del jardín. Génesis capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, la puerta del Edén está abierta, porque termina este pasaje con estas palabras: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es decir, que el primer mensaje a la primera iglesia de Asia nos recuerda, ahí entre líneas, nos recuerda estos tiempos de el huerto del Edén, esta relación que se dio entre Dios, Adán y Eva. Y se nos menciona el árbol de la vida. El que sigue, por favor, ve. Ahora veamos el mensaje a Esmirna, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y aquí esto nos va a recordar la época patriarcal. Cristo se describe a sí mismo como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Un acto redentor prefigurado en la vida de Isaac, ¿verdad? Y José. La condición de aparente pobreza y riqueza real de los esmirnotas es análoga a la experiencia de todos los patriarcas que vivieron como extranjeros en la tierra de la promesa. Los falsos judíos persiguen a los verdaderos herederos de la promesa, como Ismael persiguió a Isaac. El peligro del encarcelamiento tiene su paralelo en la vida de José, así como la bendición de la corona de la vida para los fieles. Por eso termina con estas palabras que es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que este mensaje a la segunda iglesia, el mensaje a Esmirna, nos va a recordar de una u otra manera esta época patriarcal. El que sigue, por favor, ven. Ahora veamos, número 3, el mensaje a Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 al 17. La imaginería de esta sección está tomada de la estancia de Israel en el desierto. Vemos cómo de forma cronológica se están dando, en este caso, estas alusiones. El desierto es presentado como la morada de los demonios. Ahí tenemos Levítico 16, versículo 10, Deuteronomio 8, versículo 15. Así los cristianos de Pérgamo también tuvieron que morar donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Los enemigos de la iglesia primitiva, en este caso de la iglesia de Pérgamo, son descritos como Balaam y Balac, el falso profeta y el rey malvado que trataron de destruir a los israelitas, tentándolos a la idolatría y a la fornicación. Al igual que el ángel del Señor y el sacerdote Finés, Cristo amenaza con hacer la guerra a los balamitas con la espada. A los que venzan les promete una parte del maná escondido en el arca del pacto. Y ahí están las palabras de la promesa: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Es decir, que la sola mención del maná nos va a llevar
directamente a la situación del desierto, del pueblo hebreo en el desierto. El que sigue, por favor, ven. Número 4, el mensaje a Tiatira. Capítulo 2, versículo 18 al 29. La imaginería de esta sección está tomada del periodo de la monarquía y del pacto davídico. Cristo se anuncia a sí mismo como el Hijo de Dios, como el gran David. Obviamente esta alusión no va a hacer referencia a la monarquía, particularmente al tiempo del rey David. Reprende, en este caso Cristo reprende al ángel de Tiatira, cuya tolerancia de su esposa Jezabel está llevando a la apostasía del pueblo de Dios. A ella y a los que cometen adulterio con ella se les amenaza con tribulación, como los 3 años y medio de tribulación que vinieron sobre Israel en tiempos de Jezabel. Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Ella, es decir, Jezabel, y su descendencia serán asesinados. Y también encontramos estas palabras de promesa. Al que venza se le concederá, dicho sea de paso, hay que enfatizar esto, se le concederá, al igual que a David, autoridad sobre las naciones, lo cual resulta muy interesante, porque recordemos que el Apocalipsis está saturado y está lleno de referencias al antiguo pacto. Está lleno de referencias a el Antiguo Testamento. Está lleno de referencias a citas bíblicas que nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Pacto y en esta parte particularmente de las 7 cartas a las 7 iglesias vamos a ir encontrando ciertas referencias que no debemos pasar por alto. Por lo tanto, en este mensaje a Tiatira encontramos de forma implícita ciertas referencias al periodo de la monarquía y alusiones a el rey David. El que sigue, por favor, ven. Número 5, el mensaje a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1 al 6. La imaginería de esta sección está tomada del periodo profético posterior, después de la monarquía. Las referencias al espíritu y a las 7 estrellas hablan del testimonio profético que conduce al final de la monarquía, cuando el pueblo desobediente del pacto fue derrotado y fue llevado al cautiverio. La descripción de la reputación de vida de la iglesia cuando en realidad está muerta, las exhortaciones a despertar y a fortalecer lo que queda, el reconocimiento de que hay unas pocas personas que han permanecido fieles, todo ello recuerda el lenguaje profético sobre el remanente en tiempos de la apostasía. Acuérdense que los profetas, cada vez que hacen un llamado de exhortación al pueblo, siempre nos recuerdan que Dios guarda un remanente fiel, mientras que hay una parte en la mayoría del pueblo que ha caído en la idolatría, que ha caído en la apostasía, y es a ellos a quien se les llama al reconcilio con Dios. Al igual que la advertencia de un juicio inminente. Y fíjense cómo termina esta sección. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto es importante porque este vendré sobre ti es vendré en juicio, lo cual resulta muy interesante y va en concordancia con la temática que encontramos de forma general en el libro de Apocalipsis. El que sigue, por favor, ven. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. La imaginería de esta sección está tomada del periodo del retorno del exilio.
El retorno del exilio bajo Esdras y Nehemías se refleja en este mensaje que habla con la imaginería de la sinagoga y la reconstrucción de Jerusalén y el templo, lo cual nos va a recordar a Ageo, a Zacarías, a Malaquías. Los de Filadelfia, como los judíos que regresan, tienen poco poder. La referencia a la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, recuerda los conflictos con los falsos judíos en Esdras capítulo 4, Nehemías capítulo 4, 6 y 3. La advertencia de una próxima hora de prueba nos recuerda la tribulación sufrida bajo Antíoco Epífanes. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 8 y capítulo 11. Y termina estas palabras, esta sección con estas palabras. Pero Cristo promete al vencedor que será hecho columna en el templo y participará de las bendiciones de la nueva Jerusalén. El que sigue, por favor, ven. Vamos entonces con el mensaje a la última iglesia, que es la Odisea. Capítulo 3, versículo 14 al 22. La imaginería de esta sección pertenece al periodo de los últimos días, y ya hemos visto que los últimos días, bíblicamente, conforme al Nuevo Testamento y su contexto histórico, tiene que ver año 30, año 70 después de Cristo. La iglesia tibia, que presume de su riqueza y autosuficiencia, pero que está ciega ante su pobreza y desnudez reales, es una imagen apropiada del judaísmo farisaico del siglo I. Advertido de que está a punto de ser expulsado de la tierra, conforme a la maldición de pacto que encontramos en Levítico, se insta a el Israel étnico a que se arrepienta y a que acepte a Cristo, ofrecido en la comida eucarística. A los que venzan, es decir, esta sección termina con estas palabras: a los que venzan se les concede la bendición característica de la era que trae el nuevo pacto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué podemos ver de esta sección, entendido y asimilado como parte del prólogo histórico que tiene que ver con el litigio de pacto? Es decir, que podemos ver que de forma intencional el escritor a Apocalipsis ha colocado ciertas referencias que tienen que ver con toda la historia del pacto de Israel con Dios, desde el Génesis. Porque eso es importante. Recordemos que cuando nosotros leemos todo el Pentateuco nos va llevando de forma progresiva a tal punto de que en el Sinaí lo que encontramos es que el Dios creador del cielo y de la tierra es el Dios que se está revelando, se está dando a conocer, y es el Dios que está entrando en pacto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, tiene todo sentido que cuando se hable de la historia del pacto, en este caso del pueblo de Israel con Dios, se empiece desde el tiempo de la creación, desde Adán y Eva. El que sigue, por favor, ve. Ya se va bien. Esta parte, hermanos, es muy importante porque nosotros ya vimos que en la clase pasada ya dejamos claro que Apocalipsis, de forma general, así a grandes rasgos, guarda una estructura cuádruple de maldición séptuple, ¿verdad? Que son, ya lo vimos, el mensaje de las 7 iglesias, los 7 sellos, ¿verdad? Las 7 copas, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte también es importante porque vamos a encontrar no solo de forma macro, sino de forma micro también esto
esta estructura cuádruple de maldición. Las 4 secciones de Apocalipsis que siguen al preámbulo, es decir, el preámbulo es el capítulo 1, están estructuradas en términos de las 4 maldiciones séptuples del pacto expuestas en Levítico. Levítico capítulo 26, versículo 18, 21, 24 y 28. Y a su vez, la misma pauta general encontramos en las cartas a las primeras iglesias. Esto es importante. Quiero que pongan atención al cuadro que tenemos ahí presente. En la parte izquierda tenemos Apocalipsis capítulo 2 al 3. ¿Y de qué se nos habla? Se nos habla del juicio a los falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 4 al 7, se nos habla del juicio al falso Israel. Apocalipsis capítulo 8 al 14, se nos habla del juicio al rey malvado y al falso profeta. Capítulos 15 al 22 de Apocalipsis, se nos habla del juicio a la reina ramera o a la gran ramera de Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, esto es a grandes rasgos en la macroestructura de Apocalipsis. Pero también esto va a ser muy interesante en esta parte del prólogo histórico que tiene que ver con la historia del pacto de Israel con Dios. Acuérdense que Apocalipsis es un litigio de pacto que está evidenciando al pueblo de Israel como un transgresor de pacto que merece el juicio que estaba estipulado y determinado en el pacto, en la ley, en este caso, en la ley mosaica. Y cuando nosotros vemos el mensaje a Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, se nos habla del juicio contra los falsos apóstoles. Estoy en la columna derecha. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, cuando se nos menciona el mensaje a Esmirna, se nos habla del juicio sobre el falso Israel. Y en el mensaje a Pérgamo se nos habla del juicio sobre el rey malvado y el falso profeta. Y en el mensaje a Tiatira se nos habla del juicio sobre la reina ramera. Podemos ver que lo que se encuentra estructurado en todo el Apocalipsis, en la carta a las iglesias que representan la historia del pacto del pueblo de Israel, también encontramos esta misma estructura de litigio de pacto, lo cual resulta muy interesante. El que sigue, por favor, ven. Ahora hablemos de esta parte que se repite mucho en el mensaje a las iglesias de Asia, que tiene que ver con los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia del primer siglo? ¿Por qué el escritor de Apocalipsis escribe esas palabras? Recordemos, como mencionábamos en la clase pasada, que Apocalipsis fue escrito como un medio de dar consuelo a la iglesia que sufre, la iglesia del primer siglo. Y parte de la persecución, y dicho sea de paso, la primera persecución que sufre la iglesia viene de parte de los judíos y posteriormente vendrá de parte de los romanos o del imperio romano. Ahora, Apocalipsis 2:9 nos dice lo siguiente en el mensaje a Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta referencia de sinagoga nos tiene que llevar directamente al pueblo de Israel. Chilton nos dice lo siguiente: estos son los israelitas que han rechazado a Cristo y por lo tanto han rechazado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob. Un mito popular sostiene que los judíos no cristianos son verdaderos creyentes en el Dios del Antiguo Testamento y que solo necesitan añadir el Nuevo Testamento a su religión, por lo demás adecuada. Voy a leer esto porque esto es muy importante, porque hay quienes creen hasta el día de hoy que los judíos, aunque no crean en Cristo, siguen siendo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Lo voy a leer.
Un mito popular sostiene que los judíos no cristianos, es decir, judíos que no han creído, que no han aceptado a Jesús como Mesías, son verdaderos creyentes en el Dios del Antiguo Testamento y que solo necesitan añadir el Nuevo Testamento a su religión por lo demás adecuada. Pero el propio Nuevo Testamento es inflexible en este punto. Fíjense lo que nos va a decir David Chilton. Los judíos no cristianos no son creyentes en Dios, sino que son apóstatas que rompen el pacto. El que sigue, por favor. Ahora hablemos de el mensaje a Filadelfia y de esta expresión, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Al respecto, Justo L. González nos dice lo siguiente. Jesucristo tiene la llave de David con la que puede determinar quién ha de entrar al reino mesiánico. Con esta llave ha puesto a los filadelfios ante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es una palabra de consuelo para quienes ahora se ven excluidos de la sinagoga y se les dice que no tienen parte con el pueblo de Dios, es decir, el Israel étnico. También es importante la promesa que los vencedores serán como columnas en el templo de Dios. Y en Apocalipsis se nos habla del verdadero templo de Dios, que es el templo que está en la Jerusalén celestial. Porque el templo físico es el que está destinado a ser destruido. Y nunca más saldrán de allí. Apocalipsis 3:2. Es decir, no podrán ser expulsados. Y esto va a ser muy interesante. En el templo de Jerusalén no se les permitía entrar a los gentiles. Pero ahora, en este nuevo templo que Jesús promete, estos cristianos creyentes en Jesús, gentiles, rechazados y excluidos de la sinagoga, tendrán un lugar tan seguro y permanente como el de una columna inmovible. Es decir, que esta expresión de el que tiene la llave de David, pues tiene mucho que ver con los que se dicen ser judíos y no lo son. Seguimos hablando de la misma temática. El que sigue, por favor, ven. De hecho, al Israel apóstata en Apocalipsis, lo que encontramos es un juicio que viene prontamente sobre ellos, que estaba a punto de suceder. En el mensaje a Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 9, encontramos lo siguiente. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y reconozcan que yo te he amado. Al igual que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia había sido perseguida por los judíos apóstatas. Los guardianes de la puerta de la sinagoga habían excomulgado a los cristianos, declarándolos apóstatas. En realidad, dice Cristo, ustedes, los de la sinagoga, son los apóstatas. Son ustedes los que han sido expulsados del pacto. Y yo he ocupado su lugar como el verdadero mayordomo, pastor y supervisor del pacto. Llegamos al punto donde aquel judío étnico que acepta a Cristo es aquel que está en el pacto del Mesías, en el nuevo pacto. Y aquel judío que rechaza a Cristo ha quedado fuera del pacto. Esto es lo que se nos está diciendo en estos pasajes. El que sigue, por favor, man. Apocalipsis 3:9 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y fíjense lo que nos va a decir David Chilton.
Cuando los judíos étnicos que rechazan a Cristo afirman seguir los pasos de Abraham, Jesús dice que mienten. El Israel apóstata ha sido desgajado del árbol de la vida del pueblo del pacto, mientras que los creyentes en Cristo de todas las naciones han sido injertados en él. Romanos capítulo 11. La única esperanza para los que están fuera de la línea del pacto, independientemente de su herencia étnica o religiosa, es reconocer a Cristo sometiéndose a él. A menos que y hasta que los judíos étnicos sean injertados de regreso en la línea del pacto por la gracia de Dios, permanecerán fuera del pueblo de Dios y perecerán con los paganos. Esto es lo que yo les decía la vez pasada. Llegado el Mesías, los judíos quedan, porque el Mesías lo que hace es liberarlos de la ley, y al liberarlos de la ley dejan de ser pueblo del pacto, dejan de ser compañeros de pacto con Dios, y por lo tanto quedan en la misma condición que cualquier otro pueblo, con la misma necesidad de reconocer a Dios a través del Mesías. El que sigue, por favor, vean. Veamos este pasaje, Apocalipsis 3:14, en el mensaje a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén generalmente se entiende que significa así sea, pero su fuerza real en términos de la teología de la Biblia es mucho mayor. En realidad es un juramento. Decir amén significa invocar sobre uno mismo las maldiciones del pacto. Y esto, cuando nosotros vemos cómo se llevó la ratificación de pacto, cuando se divide en dos montes, Moisés y parte del pueblo recibe simbólicamente las bendiciones y simbólicamente las maldiciones. Cada vez que se repetía la bendición, ellos decían amén. Cada vez que se repetía la maldición, ellos decían amén. A eso se refiere. Amén es invocar sobre uno mismo, en términos de pacto, en este caso, la bendición o la maldición. Como nuestro sí y amén, Jesucristo es la garantía de las promesas del pacto por su perfecta obediencia, sacrificio expiatorio e intercesión continua en la corte del cielo. Nuestro amén en respuesta litúrgica a la palabra de Dios es tanto un juramento como un reconocimiento de que nuestra salvación depende totalmente del perfecto cumplimiento del pacto por parte de Jesucristo, que se sometió a las estipulaciones y maldiciones del pacto en nuestro lugar. El que sigue, por favor, ven. Y llegamos a la parte de la conclusión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El privilegio de reinar con Cristo pertenece a todos los cristianos en el tiempo y en la tierra. Aunque el dominio sea progresivo a lo largo de la historia hasta la consumación final, es decir, hasta el momento que Él regrese por segunda vez, Cristo ya ha entrado en su reino, es decir, que Cristo ya está reinando. Nosotros ya somos reyes y sacerdotes con Él. Y así como Él venció, nosotros debemos salir venciendo en su nombre hasta que su reino se convierte en una gran montaña llenando toda la tierra. Acuérdense, cuando se da la profecía de Daniel de la piedra que irrumpe en los reinos terrenales, esta piedra que no es cortada con mano de hombre y que trae consigo el reino de Dios, se nos dice que trae consigo el reino y que llena toda la tierra. Y esto era una referencia a lo que vendría a significar el reino de Dios, que nosotros ahora lo entendemos en el nuevo pacto como la iglesia triunfante, implantando el reino de Cristo sobre todo pueblo, sobre toda nación
hasta el momento que regrese por segunda vez. Bueno, eso es todo y pasamos a la pregunta, hermano Ben. La pregunta es esta: ¿cuál es la importancia teológica de interpretar a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, de Apocalipsis, como el prólogo histórico del litigio de pacto que encontramos en Apocalipsis? Bueno, les oigo, mis hermanos. Ahora sí pueden abrir su micrófono y abrir su pantalla también para poder, perdón, conversar y hablar lo suficiente. Así como dijo Amós, como que esta postura es algo nuevo, ¿verdad? Para muchos. Demasiado. Y como dijo Melvin hace rato, antes de que empezáramos, dijo, no nos dijeron que habían otras posturas, nos dijeron otra y que era la única. Dice, hermana Angélica, sí, adelante. Sí, bueno, en primer lugar le agradezco por la respuesta de la llave de David. Realmente no hubiera pensado que era esa la explicación. Y sí que es nueva la forma de ver el Apocalipsis y las cartas, ¿no? Porque nos enseñaron, por lo menos a mí, creo que a la mayoría, a ver siempre las cartas como profecías para el futuro, para distintas etapas de la iglesia. Y yo siempre me parecía un poco raro eso porque yo decía, bueno, si la Odisea dicen que es la etapa, representa a la etapa de la iglesia que vivimos, o sea, los últimos tiempos, y me parecía un poco raro porque yo pensaba, bueno, pero hace, no sé, 200 años, 500 años, la iglesia también pensaría que ella estaba viviendo en los últimos tiempos, porque siempre todas las generaciones pensaron siempre que estaban en los últimos tiempos. Entonces, la Odisea sería una etapa sin tiempo. Todas las generaciones piensan que están viviendo la Odisea. Y, y a la vez me parece interesante porque nos enseñaron siempre a mirar como a futuro esas, esas representaciones de la iglesia. Del Apocalipsis hacia el futuro representan, y sin embargo vemos que es hacia atrás, había que mirar la historia, o sea, había que mirar del Apocalipsis hacia atrás, no sé si me doy a entender. Sí, sí, hermana. De hecho, es algo interesante porque esta es la interpretación historicista. Yo también había recibido esa interpretación, que es como la interpretación clásica, ¿no? De que se mira el mensaje de las iglesias a futuro, pero el recuadro que yo presenté del mensaje a la iglesia de Éfeso, donde se logra ver la estructura interna del litigio de pacto, en este mensaje a esta iglesia, y nos dice Chilton que en las otras, en todos los mensajes a la iglesia, se repite ese patrón. Quiere decir que de forma intencional el escritor nos está dando como que un tip de interpretación de que estamos efectivamente ante un litigio de pacto. Y es que lo importante de esto o de esta interpretación es que si no logramos ver el litigio de pacto en el Apocalipsis, tampoco vamos a llegar jamás a esta interpretación. O sea, es solamente a través de ver este rasgo de pacto que encontramos en Apocalipsis es que podemos entenderlo así o interpretarlo así. O sea que este litigio tiene que ver con una, con una acusación de adulterio, con una carta de divorcio y con un recasamiento, ¿verdad? Entonces ese es el litigio, como cuando alguien se está divorciando de otra persona y van al litigio ante el juez, ¿verdad? Por eso Exacto. se le dice el litigio. Entonces, nada más que en este caso es Dios con su esposa Israel del antiguo pacto, que es una esposa idólatra y tiene que arreglar esta situación. Entonces, el Apocalipsis es la historia a base de símbolos, es el cuento a base de símbolos
Digo, cuento me refiero a la historia, ¿verdad? En general, la historia que quiere presentar. No cuento en el sentido ficticio, sino cuento en el sentido de que es la historieta, la historia que está contando de cómo se está llevando a cabo este divorcio y un nuevo recasamiento, pero se está volviendo a casar ahora con una virgen pura, ¿verdad? Que ya es creyente, que ya ha sido purificada, que ya ha sido limpiada con la sangre del cordero y no se está casando con un pueblo, como cuando dijo, no, llegué y como decía en Ezequiel, y te miré y estabas envuelta en sangre, dice, acababas de nacer y te tuve que limpiar y te tuve que, pues básicamente, envolver porque acababas de nacer y, en fin, la trató como una niña, ¿verdad? Y empezó a crecer. Aquí no, aquí cuando se casa con esta mujer, es una mujer ya adulta, virgen pura y que sabe lo que está haciendo en cuanto a que es fiel a Dios, ¿verdad? Bueno, y sí, la forma de entender esto cambia por completo. Y sí estamos viendo cómo las cartas básicamente retrotraen a nuestro propio tiempo, pero más que todo al tiempo de los que son lectores y receptores de este Apocalipsis, la historia del pueblo de Israel desde el Edén hasta el año 70, ¿verdad? Como diciendo, ustedes se acuerdan de esta época, ustedes se acuerdan de esta otra época, hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, Y está y de todo. algo importante es que por eso es que se recalca, o sea, cuando se llega a la Odisea, ¿no? De la tibieza de, del, del pueblo, se recalca precisamente que los judíos, hay quienes son verdaderos judíos y hay quienes no son, y todo tiene que ver con el aceptar o el rechazar al Mesías. Quienes terminan rechazando al Mesías, aunque son judíos étnicos, no lo son conforme al pacto, porque estamos hablando de términos de pacto, lo cual resulta muy interesante todo lo que nosotros mencionamos, el que tiene la llave de David, la sinagoga de Satanás, todo eso está hablando de lo mismo. Pues. Sí. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la hermana Yolaide ahora para que dé su opinión o pregunta. Bendiciones, saludos que no había saludado. Bendiciones, Eh, hermana. Estaba calladita porque no escuché todo porque estaba teniendo a mi esposo que está recién operado. Pero bueno, quería comentar que nunca, no había visto nunca esta parte de las cartas de las iglesias como litigio de pacto. Pero no lo veía de la manera que lo ven, yo diría que muchas, la mayoría de las iglesias que lo ven por dispensaciones, tampoco nunca lo vi así, veía como de cada carta que se escribe podía tomar localmente o en este propio tiempo todas las iglesias, porque siempre hay algo que pasaba que se parecía, ¿no? A cualquiera de las 7 cartas. Pero quería comentar también, porque yo he pensado también eso, lo de que el verdadero judío, porque eso lo dice Romano, y la antítesis de ser un verdadero judío es ser el verdadero gentil, ¿no? Sería la antítesis. Yo decía, bueno, si el verdadero judío es el que es por la fe de Abraham en Jesús, ¿verdad? Entonces el verdadero gentil es el que no cree y no somos nosotros, pues los creyentes, que hemos sido adoptados como hijos. Ujú. Eso quería comentar. Gracias. Ok. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de entender en este litigio es que se está utilizando el término Israel desde dos contextos completamente diferentes y opuestos. Entonces, es lo que nosotros necesitamos entender. Se utiliza en la Biblia Israel desde un contexto étnico,
nacional, consanguíneo, dando a entender que son descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Y pues en base a eso vemos cuál era el entendimiento que tenía ese pueblo desde los días de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, no crean que, porque él decía, generación de víboras, producid frutos dignos de arrepentimiento? Y voltea a ver y dice, y ustedes, le dice a los fariseos, ¿verdad? No piensen como diciendo, pues nosotros somos hijos de Abraham, de sangre, no somos paganos, no necesitamos arrepentirnos. ¿Y qué les dijo? No piensen, pues no necesitamos eso porque somos hijos de Abraham. Dijo, no, ustedes son generación de víboras, les dijo, no son hijos de Abraham, porque básicamente es como lo que Jesús les dije más adelante. Si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿verdad? Pero lo que ahí le está diciendo Juan es, aún puede levantar Dios hijos de estas piedras, dijo, ¿no? Dando a entender, los hijos que él puede levantar no tienen nada que ver con la parte consanguínea. O sea, una piedra no tiene nada que ver con Abraham, y dice, Dios puede levantarlo si quiere, aún hasta de estas piedras, dijo. Y dando a entender que hay un Israel étnico nacional contra el cual no tenemos absolutamente nada. Nosotros como creyentes no tenemos absolutamente nada. Por favor, lejos esté de cualquier persona pensar que somos antisemitas. Nosotros no somos antisemitas. No tenemos en absoluto nada en contra del pueblo de Israel étnico. De hecho, como la misma palabra dice, debemos orar por la salvación de todos los pueblos, de todos por igual. Debemos amar a todos los pueblos por igual, ¿verdad? Porque todos necesitamos ser salvos a través de Jesús. Ahora bien, el otro Israel, ese es el Israel en otro contexto, es el Israel en el espíritu. Uno es en la carne, o sea, en lo físico. El otro es en el espíritu. Ese es por la promesa, ese es por la fe, es por la obra única del Espíritu de Dios. Y ese incluye tanto judíos étnicos que creen en Jesús, como gentiles étnicos que también creen en Jesús y pasan a ser parte del Israel en el espíritu. Algunos le llaman el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, o el Israel de la promesa. Todas esas características son correctas. Pero la gran diferencia es que no podemos llamar lo mismo al Israel en la carne que al Israel en el espíritu. Es entonces ahí donde el Israel apóstata es aquel que se dice judío étnico, pero es incrédulo al Mesías. Es alguien que es rebelde, que rechaza la fe en el Hijo de Dios. Y entonces, en el año 70, es como que la historia del pueblo de Israel llega a su tope, llega a su colmo, ¿verdad? Y entonces la ira de Dios viene en visitación sobre ese pueblo, ¿verdad? Porque pues no es que era el único pecado que acababan de cometer en ese momento, sino que por eso dice, cuando leemos los evangelios, tengan siempre en mente que dice, dice el evangelista, dice Jesús en boca del evangelista, dice de la siguiente manera, dice, para que caiga sobre ustedes la ira y la venganza de la sangre de los que han muerto desde Abel hasta Zacarías que murió entre el altar, ¿verdad? O sea, entre el altar de los sacrificios y el templo. Entonces, en pocas palabras, no estamos hablando de que la muerte de Cristo era el único, por así decirlo, el único crimen cometido por esa generación, sino que el pueblo ya había venido acumulando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta que la muerte de Jesús fue la gota que derramó el vaso, como decimos, ¿no? Ya llegó hasta el colmo la ira de Dios, o sea,
ahí llegó, ¿verdad? Entonces, ahora es muy importante esto que les voy a decir, porque eso también tiene que permear nuestra interpretación completa del libro. El hecho de que esa generación haya recibido la ira y el castigo de Dios por esos crímenes cometidos, no significa que eso maldijo al pueblo y que el pueblo de Israel esté maldito el día de hoy. Eso no significa eso. De hecho, legalmente y punitivamente hablando, toda persona que comete un crimen y que paga por su crimen, ¿qué pasa después? Ya no se le puede estar acusando de ese crimen porque ya pagó por ese crimen, ¿no? Es como funciona la ley. Lo mismo es aquí. Israel en lo físico recibió su juicio en el año 70 y eso no implica que todas las demás generaciones del pueblo de Israel estén malditos o bajo maldición. Eso no funciona así. Que si hay gente que lo entiende de esa manera y en base a eso se ha desarrollado un antisemitismo y de ahí se desarrolle que venga un odio contra los judíos y venga un holocausto y todo eso, eso es de gente que quiere pensar de esa manera. La Biblia no enseña eso. ¿Sí me dio a entender? Es muy importante eso, que nos demos cuenta. Ok, entonces, ¿quién sigue ahí? Alguien que no haya hablado y después le damos el tiempo a la hermana Angélica. Víctor primero y luego la hermana Angélica. Sí, gracias. Este, una clase pasada, hacía una pregunta de la iglesia, bueno, el mensaje a la iglesia de la Odisea, de que si era frío o caliente, y en ese entonces preguntaba si se refería a combinar, a que estaban combinando los dos pactos, tanto el antiguo pacto y el nuevo pacto, si a eso se refería con el mensaje de que eran tibios. Ahorita con lo que estamos viendo, porque me puse a investigar, históricamente en la Odisea sí había mucho judaísmo y cristianismo. De hecho, hay restos en los templos que ellos tenían, donde está la menorá ahí y también la misma cruz ahí pintada. Entonces, hoy lo que estamos viendo, yo creo que sí había mucho de eso ahí en la iglesia de la Odisea, de que estaban mezclando el judaísmo con el cristianismo. Pues, no sé si esté en lo correcto en verlo de esa manera. Y una pregunta con respecto a lo último que comentaste, Amos, de que hoy somos reyes y sacerdotes. Se podría decir, no sé si también está en lo correcto o no, que por ejemplo, ya cuando se cumplieron las profecías en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, de ahí pasamos de ser, como quien dice, iglesia, pasamos a ser reyes y sacerdotes. ¿O significaría lo mismo ser iglesia en este tiempo? ¿O habrá habido algún cambio con respecto a esos términos? Bueno, los adjetivos reyes y sacerdotes tienen que ver con cuando vamos al antiguo pacto, cuando el pueblo hebreo entra con Dios en una relación de pacto, Dios le promete de forma condicional ser reyes y sacerdotes. La evidencia del sacerdocio de forma corporativa, pues la encontramos en la circuncisión, que esta era una señal de sacerdocio. Y el de reyes, pues nosotros como iglesia, que iglesia asamblea, como iglesia, tenemos este papel de reyes y sacerdotes, pero vinculado a Cristo, porque Cristo es nuestro rey y nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Nuestra función sacerdotal tiene que ver con nuestra relación con el Mesías y como iglesia, lo que nosotros, el llamado que tenemos como iglesia a llevar a cabo nuestra misión o lo que conocemos como la gran comisión, que es lo que el Mesías le encomienda a los discípulos y por ende a todos los que se van a unir a la iglesia. Hermano Ben, no sé si quiere agregar algo. Sí, yo creo que es importante que notemos que cuando habla él de que somos
o cuando habla la escritura que somos reyes y sacerdotes, está hablando netamente en un contexto espiritual. No está hablando de reyes y sacerdotes en un contexto literal o físico. Ninguno de nosotros creo que estamos como descendientes de alguna realeza física el día de hoy, ¿no? O sea, no, ninguno creo de los que estamos aquí, ni de los que son cristianos en la mayoría, porque no está hablando de eso, ¿verdad? No estoy diciendo que vivamos en una corte y que seamos de sangre azul, entre comillas, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor. No, está diciendo que son nuestra realeza, pertenecemos a una realeza en el sentido de que somos un pueblo escogido, ¿verdad? Y aparte de eso, está diciendo de que somos sacerdotes. Esa función es una función que nada más se le atribuyó a la tribu de Leví en el tiempo del antiguo pacto. Pero en el tiempo del nuevo pacto, cuando dice, aún en la promesa del nuevo pacto, en Jeremías, cuando dice, y ninguno enseñará más a su prójimo, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. No está diciendo de que, bueno, vamos a explicarlo desde otro ángulo. Lo que está queriendo decir mejor es esto. Si hemos visto que la tribu de Leví era la que tenía el encargo de enseñarle la ley o la Torá antigua, la mosaica, a todo el resto de las tribus. O sea que recayó en la tribu de Leví la función sacerdotal, y la función sacerdotal no nada más era ofrecer sacrificios, sino también era enseñar la palabra de Dios, como sacerdotes que eran, al resto de las 11 tribus, ¿verdad? Ellos eran los sacerdotes y el resto del pueblo tenía la ventaja de que podía venir y aprender de la tribu de Leví la palabra de Dios. Ellos eran el conducto de enseñanza. Bueno, en el nuevo pacto lo que está diciendo es, ya no va a haber dentro del pueblo de Dios una, una clase especial de personas que son los únicos que van a conocer de la palabra de Dios y que todos los demás van a venir a aprender de ellos, como los curas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que son los únicos sacerdotes y todos los demás nadie sabe nada, y que si quieres aprender algo tienes que venir y preguntarle al cura, que es más o menos una semblanza parecida a cómo funcionaba el antiguo pacto. Así funciona en el catolicismo romano. No, aquí no. Aquí debemos entender todos que tenemos un sacerdocio universal, un sacerdocio de todos los creyentes, en donde hemos sido investidos con la unción del Espíritu Santo, todos, para presentar sacrificios espirituales a nuestro Dios a través de Cristo. Por eso dicen Hebreos que Él nos abrió el camino nuevo y amplio para que podamos, por la gracia de Dios, entrar espiritualmente a su presencia y presentar nuestros sacrificios espirituales a Dios. Y eso dice, ese es nuestro culto racional, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y el escritor de Hebreos lo presenta como frutos de alabanza, dice, frutos del labio que confiesan su nombre. De esos sacrificios son los que tenemos que traer, dice. Esa es nuestra función sacerdotal. Entonces, nosotros estamos continuamente alabando a Dios, alabándole, ofreciendo adoración al Señor, ofreciendo acciones de gracias, nuestros votos de paz. O sea, todo lo que nosotros le traemos al Señor es espiritual, ¿verdad? Ya no tenemos que traer animales, ¿verdad? A ningún templo, sino que de esa manera nosotros llevamos a cabo nuestra función sacerdotal, y esa función sacerdotal la recibe Dios en los cielos. Es lo que es importante, ¿verdad? Ahora, no está diciendo de que hasta que fue juzgada la gran ramera y la novia aparece en todo su esplendor. O sea, no está diciendo que hasta el año 70 empezaron a ser reyes y sacerdotes, sino que desde que se instituyó el nuevo pacto en el año 30, desde allí fuimos transferidos al reino de Dios en un sentido espiritual, y desde ese momento empezamos a ser reyes y sacerdotes. Lo que pasa es que aquí en el año 70 es cuando se acaba el empalme de los dos pactos.
termina uno y nada más se queda el otro. Y al quedarse nada más el nuevo pacto, entonces cuando se empieza a desaparecer el otro, todas las cosas que antes se veían borrosas, porque los dos pactos estaban así al mismo tiempo coexistiendo, claro, cada uno en su línea, pero en la práctica los dos estaban coexistiendo. Cuando desaparece el otro, entonces dice, wow, o sea, es como decir, ahora sí veo claro, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto en todo su vigor? Y entonces ya podemos ver más claramente nuestra función sacerdotal. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Ok, nuestra hermana Angélica. Sí, una pregunta. Las 7 iglesias a las que van dirigidas estas cartas, que entiendo que eran 7 iglesias que existían en ese tiempo, puede ser que hayan sido iglesias fundadas por el apóstol Juan y por eso van dirigidas en forma de consuelo y advertencia, o por qué motivo será que el Señor eligió esas 7 iglesias para nombrar, porque no eran las únicas iglesias que habían. O sea, siempre lo vi de esa manera, que quizás fue el apóstol Juan quien fundó esas iglesias y por eso el Señor le da esa advertencia o le envía esas cartas. Hermano Amos. Hermano Ben. Sí, yo creo que es una cosa interesante esto, hermana Angélica. La primera cosa que quiero decir es que el apóstol que recibe la comisión de lo que es la revelación es el apóstol Juan, ¿verdad? Ahora, sabemos que en toda Asia y en diferentes lugares el apóstol Pablo anduvo predicando. Sin embargo, más adelante en la historia se cuenta de que el apóstol Juan es el que fue a residir a Éfeso. Y Éfeso es mencionada como una de las una de las ciudades que recibe una de las cartas o epístolas. Ahora bien, se seleccionan 7 y el 7 tiene un número simbólico. Ahora se seleccionan 7 porque las 7 formaban en forma de herradura geográficamente, era una ruta de correo, ¿ok? Desde la primera, cuando se repartía el correo en el imperio, se iba en esa forma, desde la primera hasta la última, es como el correo iba pasando. Ahora, se seleccionan 7, dando a entender que aunque el pueblo está siendo recordado cuando lee uno las 7 epístolas dentro del Apocalipsis, está siendo recordado de toda esa historia que el pueblo de Israel ha vivido y está recordando en cada una de esas ciudades, conectada con cada una de esas historias hasta el año 70. Es como decirle, la historia del pueblo de Israel representa la historia en general de la humanidad. Porque el pueblo de Israel era un pueblo, sí, difícil, de dura cerviz. Fue el pueblo con el que el Señor hizo el pacto mosaico. Y desde el Génesis empezamos a ver cómo hay diferentes pactos que luego culminan en el pacto mosaico y de ahí a otros pactos más adelante hasta el año 70. Pero cuando empezamos a ver la expresión bíblica, sobre todo del apóstol Pablo, nos da a entender que el judío, aunque tenía muchas ventajas, como decían Romanos, tiene las promesas, los pactos, la data de la ley, la circuncisión, y dice, todo eso aprovecha si tú lo guardas, pero si no, no sirve de nada. Entonces, pero el punto es de que en la primera parte de los Romanos, el apóstol Pablo dice algo muy importante, que es lo siguiente: ¿son los judíos mejores que nosotros? Y la respuesta es un rotundo no. ¿En qué sentido? Como diciendo, porque ellos recibieron todo eso, ¿se escapan de ser pecadores? La respuesta es no, porque ya hemos acusado tanto a gentiles como a judíos que todos estamos bajo pecado. Entonces las 7 están hablando de la universalidad de la iglesia, que así como pudo haber escogido 7
diferentes. De todas maneras, ese número 7 es como decir, estamos recordando toda la historia del pueblo, pero esta historia es para cada uno de nosotros. Los que estamos vivos hoy en día, esas 7 iglesias las conocemos, pero bien pudieron haber sido otras 7. Y la historia hubiera sido la misma. ¿Sí me doy a entender? Porque Sí, sí. todos representamos ese mismo problema. Llevamos el pecado adentro y Dios nos va a litigar cada vez que venga a cuentas con nosotros. Entonces, en ese sentido, sí eran 7 iglesias históricas, sí existieron, sí era una ruta de correo, y por eso están en ese orden, porque en esa ciudad donde va la primera empezaba la ruta y en la última culminaba. Ajá, ¿Ok? sí, interesante. Entonces, de ahí que nosotros podamos decir, no tiene que referirse a nuestro futuro, hablando de nuestros días ya 21 siglos después, como para que tenga algo relevante que decirnos, porque así dicen los futuristas. Entonces, si no es para nuestro futuro, entonces no sirve para nada, te dicen. Entonces, no. Todos los demás libros fueron para el pretérito, para el pasado, y de todas maneras tienen una relevancia tremenda para nosotros, porque por aplicación nos dicen muchísimas cosas. Lo mismo aquí estas 7 cartas. Fueron para 7 iglesias de aquel entonces, pero por aplicación nos dicen muchísimas cosas para nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que se anime? Bueno, si no, entonces apúntenla ahí que vamos a ir a la segunda parte para que el hermano Amós empiece y después de eso tenemos otra sección de preguntas y de respuestas, ¿ok? Profesor Ben, yo quería Sí, preguntar algo. adelante, Belvin. Ok, tengo un poquito de ruido aquí, pero bueno. Mi hermano, cuando, bueno, si entendemos todo esto, mi hermano, en la parte, generalmente creo que a 5 de las 7 iglesias, el Espíritu Santo, Dios, Cristo, les promete algo, ¿no? Dice: el que venciere, le daré de comer en la mesa; el que venciere, le daré una piedrecita con su nombre; al que venciere, le daré vestiduras blancas; luego creo que al que venciere, le daré corona de vida. Mi hermano, ¿qué lenguaje exactamente es ese? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, mi hermano, que siempre me ha hecho ruido, tanto no tiene que ver que mucho con el tema, pero cuando dice: escríbele al ángel que está en tal iglesia, esa palabra ángel, bueno, he visto distorsiones también, ¿no? Vamos a ver, precisamente mi hermano se está refiriendo, creo que entiendo que la palabra ahí es mensajero, pero tampoco no sé si se estará refiriendo a un obispo, un pastor, porque entiendo también que no solamente había un pastor en cada congregación, sino que se tenían varios, ¿no? Entonces, mi hermano, esa partecita, no sé si tienen alguna respuesta, alguna referencia. Eso sería, mi hermano, mis preguntas. Gracias. Vamos adelante. Sí, bueno, en la parte de, en el mensaje de las iglesias, cuando se le dice al que venciere, que es un llamado de permanencia, de conquista, de alinearse en la fe, a permanecer. Esto tiene que ver con la situación histórica que estaban pasando en ese entonces la iglesia o la audiencia a la cual debía llegar el Apocalipsis, porque es un libro que debería traer consuelo, pero en la iglesia que sufre también se le debía instar a permanecer en la fe, a perseverar, a no menguar, inclusive a permanecer aún hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es un llamado a que ellos permanezcan en lo que han creído, ¿sí? Además, tiene que ver con lo que hemos estado viendo, que en esta parte se presenta a Jesús como aquel que no solamente está en medio de las iglesias, sino que está en control de las iglesias, que está cuidando, que está vigilando, que está al tanto, que está cerca de las iglesias.
y de esta forma también juzga a las iglesias, ¿sí? Porque trae una palabra de juicio, pero también trae una palabra de consuelo. Entonces, yo creo que tiene que ver también con lo que estamos viendo de el litigio de pacto. Y la otra parte, pues cuando se le habla de el ángel es el mensajero. Yo entiendo que es el obispo o el pastor el que estaba encargado de las iglesias. Pero hermano Ben, ¿algo que quiere usted agregar ahí? Bueno, yo creo que la representación es básica, pero yo creo que sí es importante que notemos lo que tú dijiste, es que en la literatura apocalíptica, si entendemos la literatura apocalíptica correctamente, nos va a hacer sentido. Pero si la entendemos de manera popular, de manera incorrecta, como en muchos lugares se enseña, pues no va a hacer ningún sentido para nosotros. Para mucha gente el día de hoy la palabra apocalíptica significa catástrofe, significa bombas nucleares, significa misiles atómicos. Apocalíptica significa horrores de guerra. Apocalíptica significa, en fin, tantas cosas, ¿no? Digamos, significa sensacionalismos que tienen que ver con líderes mundiales del día de hoy, con marcas de computadora y sellos y chips en la frente y un montón de cosas, ¿verdad? Ah, pero realmente apocalíptica no tiene nada que ver con eso. Eso es la idea equivocada, fuera de contexto, histórico, literario y de todo tipo, de que no se toma en cuenta el verdadero género literario del libro. Cuando uno toma el género literario en cuenta, se da uno, bueno, se da uno cuenta, valga la redundancia, que la apocalíptica, como tú dijiste bien, Amos, es un género escrito y se escribe para dar ánimo, confianza, aliento a personas que están bajo persecución. Entonces, la iglesia, cuando nosotros nos damos cuenta que está siendo perseguida en dos frentes, está siendo perseguida por los judíos incrédulos, por ese Israel apóstata. Lo que estamos viendo en el libro de Hechos, por ejemplo, que los judíos étnicos que no creían en Jesús perseguían a la iglesia, como Pablo, lleno de celo y de rabia y de ira, perseguía a otros creyentes en Jesús, ¿verdad? Y los hizo huir de la ciudad de Jerusalén, en fin. O sea que hay persecución ahí, ¿no? A Esteban lo matan a pedradas, o sea que estamos viendo una ola de persecución de este Israel apóstata. No estoy hablando del Israel de hoy, estoy hablando del Israel antes del año 70. Y al mismo tiempo estamos hablando de que viene una persecución a través de un edicto de Nerón, de César Nerón, que era el emperador de aquel entonces cuando se escribe el Apocalipsis, donde también hay persecución a las iglesias. Y de hecho esa persecución se menciona dentro de, de lo que es las cartas mismas, ¿verdad? Aunque no se refiere directamente a eso mismo, pero el punto de similitud es ese, de que hay un periodo de persecución por el cual están pasando las personas. Y el llamado es ese. Tiene dos propósitos la apocalíptica. Primero, un llamado a perseverar por dos razones. Porque hay alguien que tiene que vencer y que ya ha vencido, que ya ha logrado y conquistado la victoria por su pueblo. Y eso lo vemos mismo cuando dice Cristo, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Entonces, Él ya venció. Y si Él ya venció, eso significa que Él tiene la llave de David, hermana Angélica. Él abre y cierra a como a Él le place. Eso significa de que tiene todo el mundo en sus manos, la historia está en sus manos, el tiempo está en sus manos, la cronología está en sus manos, el tiempo oportuno para cada cosa está en sus manos. Y si todo eso está en sus manos, nosotros también estamos en sus manos como pueblo
Y aquellos que estaban siendo perseguidos en aquel entonces también estaban en sus manos. Y aquellos que eran perseguidores y aquellos que eran los martirizadores, los que eran los asesinos, también estaban en sus manos. No hay nadie que se escape de las manos de Dios. Sí me voy a entender ahí. Entonces, y la otra cosa es, bueno, como el mismo apóstol Juan lo dijo en una de sus cartas, y esta es la victoria con la que ya hemos vencido nuestra fe, ¿verdad? Entonces, la apocalíptica se caracteriza por esas dos cosas. Entonces, dejemos de ver bombas nucleares y ese tipo de cosas y catástrofes de ese tipo, más para nuestros días, para nuestros tiempos, y nos vamos a dar cuenta de qué tan rico es el mensaje de la apocalíptica, de creer que tenemos un cordero que fue inmolado, pero que luego regresa como el león de la tribu de Judá, que ha vencido y que sale para vencer y destruye a todos sus enemigos en el Apocalipsis y comparte esa victoria con nosotros. Y eso nos debe de confortar, nos debe de llenar de aliento, de que si aún nosotros perecemos en el intento, ya la victoria está ganada. Lo que nos espera es la resurrección, ¿verdad? Y la vida eterna, porque ya la poseemos, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra confianza. Adelante, hermana Yolaide. Perdón. Sí, con respecto a lo que usted comentó, hermano Benjamín, respecto a la persecución y de esas 7 iglesias que estaban, que era la vía del correo y que representan en sí, por el número, las iglesias de todos los tiempos, diría yo también, ¿no? Creo que usted también lo mencionó. Pero usted sabe que muchos de los que tienen una escatología diferente y la apuntan hacia el futuro, enfatizan en sus argumentos de que la persecución de Nerón, o sea, poniendo que el Apocalipsis se haya escrito porque es lo que pensamos tanto usted como yo, y creo que Amos también, que el Apocalipsis se haya escrito antes del 70. Ellos argumentan que la persecución, para que Nerón sea la bestia de la que se hablaba, que iba a traer esa gran persecución o esa gran tribulación a la iglesia, que fue una persecución local y que no abarcaba todo, digamos, la tierra conocida, ¿no? Y con respecto a eso, por ejemplo, desde el momento que la iglesia empezó a ser perseguida y dispersada, lo podemos ver en el libro de los Hechos, que Pablo iba recorriendo todas esas regiones y ellos fueron perseguidos en todas esas regiones. O sea, era un círculo que salía de Antioquía y llegaba de regreso hasta Jerusalén. Me gustaría, hermano Benjamín, si usted pudiera comentar algo con respecto a eso, porque de allí es que ellos se agarran para decir que eso no fue mundial, o sea, mundial en el sentido de la tierra, ¿no? Porque tenía que haber pasado en toda esa tierra. Bueno, la primera cosa que quiero mencionar, ¿verdad? Es que se ha asumido que la persecución neroniana fue algo muy pequeño y que, por el contrario, existió una persecución domiciana de lo que es el Domiciano, el que supuestamente era el emperador que estaba viviendo por la época de los 90, que se supone que es cuando Juan escribió el Apocalipsis en base a otras informaciones, pero la realidad es completamente opuesta, es al revés. Eso de que la persecución domiciana fue la mayor y la neroniana fue algo mínimo, eso es un mito. Lo que es la realidad es al revés. Quiero compartir con ustedes un libro donde ustedes pueden leer todos los datos, donde se prueba fehacientemente
que la persecución neroniana es la que realmente fue terrible en contra de los cristianos. Se llama la Gran Ramera de Apocalipsis 17 al 19. Y esa es la tesis doctoral del pastor Gilberto Miguel Rufat. Está tremenda, ¿eh? No Yo está la tan empecé a extensa, leer pero ya leí una buena parte del libro, ya entonces, lo sí, yo también casi voy por la mitad. Ujú. Pues aquí se prueba, sin lugar a dudas, qué tan importante fue la persecución neroniana y en qué se basa toda la gente que lo postula como que fue escrito el libro en el año 95, por así decirlo. Y pero cuando uno entra a las evidencias internas del libro, o sea, eso es una demolición completa. O sea, que para que uno diga fue escrito en el año 95, tiene uno que hacer circo, maroma y teatro interpretativo, crear historia, revisar la historia y todo de un ambiente histórico externo al libro. Pero si uno examina tanto la evidencia externa, pero principalmente la evidencia interna, como lo muestra aquí este libro, y hay otro que mostró Amos la vez pasada, que se llama La caída de Jerusalén, que el título original del libro es Antes de la caída de Jerusalén, porque en inglés se llama Before Jerusalem Fell. La palabra before se la quitaron de la traducción del título. Ahí se muestra también, sin lugar a... Esa es otra tesis doctoral de Kenneth Gentry, donde se prueba de que fue una persecución neroniana y que Nerón estaba vivo cuando se estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, cuando se recibe la revelación, ¿verdad? De hecho, no solamente esos dos libros, sino que también se puede comprobar a través del historiador más famoso que ha tenido la iglesia cristiana, que es Philip Schaff, que es otro historiador tremendo que nada más tiene libros de historia en inglés. Cómo es que después de una investigación profunda que hizo Philip Schaff, originalmente él había escrito que había sido escrito en el 95, pero cuando él investiga todo profundamente y ya cuando llega a la madurez de su investigación histórica, escribió y él mismo se refutó y dijo, he cambiado mi postura y ahora creo que el Apocalipsis se escribió durante la época de Nerón y hasta escribió el espacio tan breve de tiempo en el que lo pudo haber escrito, que es como un periodo de un año, año y medio a lo más, cuando se recibió esa revelación y se escribió, porque hay otras cosas que están justo por ocurrir, ¿verdad? Entonces, tiene una exactitud tremenda. Entonces, yo les invito a que lean el libro, ¿verdad? Que ustedes mismos corroboren la información, porque yo no se los digo nada más para que lo crean porque yo se los digo, no. Compren el material, consíganlo, léanlo, sácanle provecho, sigan investigando. Ese es uno. Y ese libro, hasta el día de hoy, ese libro ya tiene años publicado en inglés, recién traducido al español, y hasta el día de hoy ese libro no había sido refutado por ningún futurista. Y luego ahora sale otro personaje como en el ámbito latinoamericano, como el doctor Rufat, que ya escribió también esa tesis doctoral en el mismo sentido que Kenneth Gentry, y dudo que vaya a salir algún erudito latino a querer, pues, contradecirlo con información realmente fehaciente, porque no existe esa otra información fehaciente que desbanque lo que acaba de poner el doctor Rufat ahí. Pero Fíjese, hermano, hay mucha gente que se resiste porque lo más fácil es resistirse que aceptar y decir, estuve equivocado, tengo que admitir delante de toda la gente que estuve equivocado y tengo que rediseñar mi teología. Porque a nadie le gusta hacer eso, ¿verdad? Sobre todo si tú has enseñado tu postura por más de 50 años, ¿verdad? Y estás en el ocaso de tu carrera cristiana y en cuanto a este tópico, pues no te va a gustar que tengas que empezar de cero otra vez. A nadie le gusta empezar de cero otra vez, ¿verdad? Sí, hermana Yolaide. sí, que le iba a comentar que fíjese que es increíble
argumenta incluso la crítica textual con respecto a los evangelios y a todo el Nuevo Testamento en sí, porque ellos quieren colocarle una fecha por ahí como en el 200, más o menos, o por lo menos de los de Marción en adelante, pues de esa fecha en adelante, 130, 140 por allí. Y que es increíble que estaba leyendo en estos días en la autobiografía de Flavio Josefo y contra Apión, la obra contra Apión. Y dice él que que estaba en vida el general Tito, o bueno, el César, pues en ese momento, Tito, cuando él dice allí que él le entregó todo lo que había escrito a ellos, en vida de ellos, ¿no? O sea que Flavio Josefo, siendo un personaje que nace después de la muerte de Cristo, si más lo recuerdo, o sea, en el 30 y pico, creo, si no recuerdo bien, por allí, alrededor de esa fecha, y que ya, digamos que se une a las guerras de los judíos que las escribe del 60 en adelante, y que él haya escrito sus obras antes de que los mismos evangelios y todo el resto de las cartas y lo que tenemos en el Nuevo Testamento se haya escrito, o sea, siendo él posterior, digamos, hablando de edad, pues. Quería dar ese comentario porque me sorprendió que él dijera, o sea, que ese dato quedara escrito allí, que él estando en vida, el general Tito y Domiciano, ellos tuvieran en sus manos todo lo que él había escrito. Que después nos llegara mucho después, y creo que nos llegó más o menos como en el siglo IX, porque el mismo libro te da ese libro que compré, después se los voy a compartir porque no recuerdo bien el nombre, dice todos los manuscritos que se han encontrado en los idiomas que se encontraron y en las fechas que se encontraron. O sea, tiene una información valiosísima, una investigación profunda. Y creo que decía que el más antiguo había sido encontrado en los 900 más o menos, después escrito por allí, en el siglo, o en el 800, en el siglo IX, por allí. Eso es lo que quería comentar. Pues muchas gracias. A ver si un día nos proporciona el nombre, ¿verdad? ¿Cómo Para no? poder darles seguimiento a esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta final antes de pasar a la segunda parte? Porque Amos ya está listo desde hace rato, ¿verdad? Vamos a seguir entonces.